mi nombre es Agustina y juntos vamos a estudiar la lección número 5 de la materia oración del Instituto Superarte. Esta lección se titula Relaciones Sanas y está basada en el capítulo 6 de Mateo, versículo 12, que habla acerca de el perdón. Recordemos que esta materia está estructurada en torno al modelo de oración que nos dejó Jesús en la palabra y hoy nos toca aprender un poco acerca de lo que Jesús nos enseña sobre pedir perdón y perdonar a otros. Es decir, esta dimensión de la oración comienza a tomar dos orientaciones, ¿no? Una hacia Dios y otra hacia los hombres. Pedir perdón a Dios y ser perdonados por Dios y perdonar a nuestros próximos, al prójimo. Me gustaría comenzar esta lección con un ejemplo que vimos en la lección número 4, que es el ejemplo del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, en la lección número 4 vimos los aspectos negativos de la actitud que tuvo el hijo hacia su padre, en el sentido de exigir sus derechos, pero para satisfacer sus propios deseos, para hacer su propia voluntad, sin tener en cuenta la voluntad de su padre. Entonces, hoy vamos a ver el final de esta historia, que es un buen final y es un final de transformación, ¿no? Porque en la primera parte el hijo pródigo era una persona egoísta que buscaba solo hacer sus cosas, sus deseos, pero en la segunda parte de la historia, que es la que estamos viendo hoy, vemos un hombre con un corazón quebrantado, arrepentido, que se acercó a su padre para poder restaurar su situación y se acercó sin condiciones. Él se acercó hasta inclusive dispuesto a ser siervo de su padre en lugar de ser hijo. Entonces acá vemos la actitud del padre, una actitud de perdón, una actitud de amor, un padre que lo esperó y lo recibió con los brazos abiertos. ¿Sí? Yo acá puse dos pinturas de esta historia como para graficarla un poco. En la primera vemos un padre que lo envuelve, que lo cubre con su manto al hijo, ¿sí? En esta primera pintura lo está cubriendo con su manto. El hijo llora, ¿no? El padre lo toma del brazo, lo acerca hacia él, una especie de cobertura. Y en la segunda pintura vemos una situación similar, el padre cubriéndolo con sus manos al hijo, el hijo arrodillado en sentido de perdón, ¿no? De buscando el perdón de su padre. Vemos el aspecto del hijo realmente sin calzado, totalmente destruido. Hay quienes dicen que el hombre que está parado a la derecha, o sea, sería a la izquierda del padre, a la derecha nuestra, es el hermano mayor, ¿no? Que lo vemos con vestiduras arregladas y totalmente ajeno o indiferente a esa situación que estaba sucediendo. Entonces hay algo con lo que vamos a comenzar esta lección, que esto lo vas a poder encontrar en el material, que es el primer punto, que se refiere a caminar en humildad. Entonces vemos a partir de la historia del hijo pródigo, que era una persona que comienza el relato, la parábola de Jesús como un hombre totalmente orgulloso, un hombre que se creía autosuficiente, que creía que no tenía que depender de nada y de nadie. La historia termina con un hombre quebrado, un hombre que buscando la misericordia de su padre, buscando la provisión de su padre y dispuesto a dejar de lado, a dejar a un costado su voluntad para hacer la voluntad de su padre. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar en humildad, decidimos dejar nuestras causas en manos de Dios, entendiendo de que Él es quien ejerce justicia en favor de nuestras vidas. Es tener la habilidad de reconocer que estamos equivocados, de reconocer que hemos pecado y que ese pecado es nuestra responsabilidad y es lo que nos ha alejado de Dios.
¿sí? No es culpa de otros, no es por causa de otros, sino que nuestros propios pecados nos han distanciado del vínculo con Dios. Caminar en humildad es la habilidad y deseo de perdonar. Es aceptar que yo me equivoco y aceptar que otros también pueden haberse equivocado y poder otorgarles ese perdón, ¿sí? Lo contrario a ser humilde sería: esta persona me hirió y le voy a hacer pagar toda su vida por lo que me hizo. Eso no es humildad, ¿sí? Eso es venganza. Entonces Dios nos anima a perdonar. Y por último, es la capacidad de perdonar, es reconocer, que tenemos la capacidad de perdonar porque Dios nos perdonó. En nuestra naturaleza humana eso no nace naturalmente, pero el hecho de recibir el perdón de Dios nos da una enseñanza y nos habilita a perdonar. Más adelante vamos a ver una parábola que hay en la Biblia al respecto, de qué nos dice Jesús acerca de perdonar al otro. ¿Cómo podemos comenzar a caminar en el perdón? Bueno, primero orando y pidiendo a Dios que nos perdone, como dice el texto bíblico en Mateo, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay un paso importante que debemos tomar, que es la confesión, es reconocer que nos hemos equivocado, reconocer nuestros pecados. Invitar al Espíritu Santo para realizar una búsqueda en nuestro corazón a fin de que nos revele qué hay en nuestro corazón y si hay cosas que ofenden a Dios o que nos separan de Dios. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 32, dice: enséñame lo que no alcanzo a percibir. Si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo. Luego en el Salmo 139, versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este salmo es hermoso y por ahí lo puedes tomar como un modelo de oración también, ¿no? De tomarlo como guía al momento de tener tu oración, tu tiempo de oración, tu tiempo de confesión hacia Dios. Orar y decirle: Dios, examíname, Espíritu Santo, yo te pido que vos puedas revelar lo que hay en mi corazón. Y si hay cosas que me separan de vos, Señor, de las que yo no soy consciente, que no he logrado ver hasta ahora, que traer revelación a mi vida para que yo pueda cambiarlas y vivir una vida en santidad, ¿sí? Dios es fiel y Él quiere acercarse a nosotros. Él quiere abrazarnos como ese Padre que veamos en esas pinturas. Él quiere cubrirnos, Él quiere ayudarnos, sostenernos, restaurarnos, ¿sí? Entonces debemos acercarnos realmente confiadamente, como dice la palabra, al trono de la gracia. Debemos confesar aquellos pecados que ocultamos, aquellas cosas que están guardadas, que somos conscientes que están ahí, que están ahí escondidas porque quizá nuestro orgullo no nos permite confesarlas. En el Antiguo Testamento, cuando leemos acerca de los sacerdotes y de los distintos sacrificios que se hacían para limpieza de pecados, había un tipo de sacrificio que se llevaba adelante por aquellos pecados que eran desconocidos, por aquellas faltas que se habían cometido, de las cuales el hombre no era consciente. Entonces, como parte de confesión, como parte de pedir al Espíritu Santo, aquellas cosas de las que no somos conscientes, que quebrantan nuestro vínculo con Dios, también tenemos que pedir perdón. Aceptar la limpieza de Dios, ¿sí? Aceptar de que Dios puede lavarnos y puede restaurarnos. Dios tiene la capacidad de perdonarnos. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En 1 Juan 1:9. Debemos resistir la condenación de Satanás, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando nosotros hacemos algo erróneo delante de Dios, cuando cometemos un pecado, nos da convicción. La culpa y la condenación la trae Satanás. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que puedo vivir la vida que yo elija? No. Quiere decir de que si yo confieso mis pecados delante de Dios y me arrepiento realmente y confieso que Jesús es mi Señor, Dios me perdona. Entonces yo dejo eso atrás. Dios dice, la palabra dice que Él tira, es como si tirara nuestras faltas al fondo del mar, ¿no? Y no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, Dios nos perdona y el perdón es completo, es absoluto. Jesús en la Biblia nos enseña que debemos perdonar así como Él nos perdona. Recordemos que al principio de la lección vimos que una de las maneras, algo que es importante reconocer, es que nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Entonces, Jesús nos enseña en el capítulo 18 de Mateo que debemos perdonar cada vez que somos ofendidos. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, le dice, y Jesús le dice: no, 70 veces 7, como diciendo siempre, ¿no? Y Jesús cuenta una historia de 3 hombres, uno que debía muchísimo dinero, al cual lo perdona su jefe, y este hombre perdonado no quiso perdonar a un compañero que le debía muchísimo menos dinero. Y al final de la historia termina siendo condenado por ser injusto. Entonces, nuestra deuda hacia Dios es la deuda más grande que podemos tener en nuestra vida. O sea que lo que Dios nos perdona es lo máximo que alguien puede perdonar. Debemos pedir a Jesús que desarrolle misericordia en nosotros. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien está en deuda con nosotros, tenemos que siempre mirar a Dios y decir: bueno, si Dios pudo perdonar todo esto, ¿cómo no voy a perdonar yo a otros por muchísimo menos? Pedir a Dios por su firme amor, pedir a Dios que nos dé amor por aquellos que nos han ofendido. Con esto no quiero decir ni minimizar, ¿no?, situaciones difíciles que requieren de un proceso muy largo hasta poder llegar al perdón. Sé que la acción de perdonar no es tan simple. Si bien requiere que empezar con una decisión de nuestro corazón, de decir: yo quiero dar el paso de perdonar. Hay situaciones muy difíciles, situaciones que se repiten constantemente, que a veces no facilitan a la persona el poder perdonar. Entonces, con esto, si vos estás viviendo una situación de ese tipo, no quiero minimizar tu situación crítica, sino que te quiero animar y decirte que vos podés perdonar, vos podés salir de esa situación y perdonar a quienes te ofenden. Jesús te enseña que tenés que hacerlo, pero Él te da las herramientas para hacerlo. Él te da su amor, te da su perdón y te da su restauración. Vamos a cortar esta parte de la clase en este punto y vamos a continuar en un segundo video con el resto de la clase. Que Dios te bendiga.